Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una nueva emisión del programa Nuestro Patrimonio en Línea, y en esta ocasión charlaremos sobre el Capac Ñam, una charla con Ana Paola Quispe Huanca, una amiga de Perú. Buenas tardes, Ana Paola. Hola Arturo, hola. Mira, primeramente déjenme leerles el perfil curricular de Ana Paola Quispe Huanca. Ella cuenta con estudios de arquitectura y derecho por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y gestión pública por la Universidad de San Martín de Porres en Lima, Perú. Ha colaborado con proyectos de voluntariado para la ONU, Perú, y proyectos del Bicentenario del Gobierno peruano, entre otros. Actualmente trabaja en un organismo regulador de la inversión privada en proyectos de energía con sede en Lima. Pero bueno, yo creo que una de las cualidades más importantes de Ana Paola es su profundo sentido humano, pero también, claro, su gran amor por la tierra, por su tierra, su país. Pero, Ana Paola, cuéntanos, ¿qué significa el Capac Ñam? ¿Qué es? El Capazñán significa camino principal. Son palabras quechua, un idioma que se habla en Perú. Ahora, estas palabras, estos términos también tienen, o sea, el quechua ha provenido de otros idiomas, ¿no? Hay un idioma que se llama Puquina, que es del sur del Perú. Entonces, deriva de esas palabras, ¿no? Y esta significa camino principal. Tiene muchas traducciones, ¿no? Camino del Inca, camino de los justos, camino de los nobles o santos. Incluso también se utiliza el Capañán como un término relacionado a una iniciación, a un camino espiritual. Y es una amplia red de caminos. Sí, sí, recuerdo cuando estabas haciendo programas sobre caminos reales, pues este también es un camino real, ¿no? El Capañán es un camino transversal que atraviesa Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. El camino principal es el Capañán. Luego, este camino está unido forma parte de un sistema vial, ¿no? Existen otro camino transversal de la costa, también paralelo al Capañán, y también una red vial que son caminos que van desde la sierra a la costa, o sea, que serían como perpendiculares al Capañán. Ahora, todo el Capañán o la red vial incaica no, no, no ha sido construida por los incas, sino que los incas, a medida que iban eh, conquistando o asimilando otros territorios, también recogían o preservaban, a veces mejoraban los caminos con los que ya se contaban, ¿no? Entonces, culturas anteriores a los incas ya tenían unos caminos que los incas habían asimilado también, en algunos casos se habían mejorado. Sí, cuando dices caminos reales, obviamente esto fue aprovechado después de la conquista, ¿verdad? Sí, digo camino real porque es el Inca, por su estatus, él iba por un camino principal. Incluso he escuchado cuando estaba preparando esta charla que el Inca no podía pisar el camino, entonces lo llevaban en Andes. Y él iba por un camino que se diferenciaba del camino por el que transitaban otras personas. Era un camino parecido a lo que estamos viendo acá, que es Piquillacta, o sea, que estaba como realzado, ¿no? Que era un camino especialmente para el Inca, ¿no? Él no podía ir por cualquier otro camino. Y esto fue declarado por la UNESCO, ¿verdad? El Patrimonio de la Humanidad. Ah, sí, sí. Hubo como unas negociaciones, un trabajo conjunto de aproximadamente una década antes de que se se reconociera como patrimonio cultural el Capañán. Bueno, fue un trabajo de varios países, ¿no? Aunque la mayor parte de la red se encuentra en Perú, también hay red, como vamos a ver más adelante, también hay hitos importantes en otros países. Sí, acá en México también tenemos la experiencia del Camino Real de Tierra Adentro, que es porque va de México a Estados Unidos, aunque también estamos trabajando, estamos comenzando a estudiar apenas el que pasa por mi pueblo, que es de Zacatecas a Texas. Son caminos, pues, ahora también cruzan la frontera,
pero antiguamente no era así, y también suponemos que se originaron a raíz de caminos prehispánicos. Es muy probable que Ajá, haya sí. partes también. Ujú. Y acá no, o sea, no tenemos todo, o sea, la red vial completa reconocida, ¿no? Hay tramos nada más que se han conservado, porque es un camino vivo, entonces lo que no se usa se va perdiendo, ¿no? Entonces, luego de la conquista, entonces, como lo que pasa es que este camino es básicamente pedestre. Entonces, cuando llegaron los españoles, ellos más bien utilizaban caballo o ya, medios de transporte distintos, entonces no les servían mucho estos caminos, ¿no? Sobre todo las graderías, ¿no? Incluso comentaban que los incas, fue como un comentario, algo así como de que se perdía hacían perder el tiempo o los involucraban en actividades tan inútiles como construir escalones que no servían para nada, ¿no? Pero en realidad para el imperio incaico, esto sí era muy importante, porque por allí transitaban los chasquis, que también lo vamos a ver más adelante, era, era básicamente un camino pedestre, ¿no? Entonces, al no ser utilizado, pues se fue perdiendo, o también se modificó, porque al estar empedrado, pues de repente no servía mucho para, no sé, para ser transitado por carretas, ¿no? Entonces, hay camino que fue destruido, otro abandonado, ¿no? Hay tramos que ya no, bueno, se puede de repente hacer una prolongación para ver si por ahí transitaban, ¿no? Pero del camino mismo no queda, ¿no? En realidad del camino no queda, ¿no? Hay incluso un puente que está construido por material que no dura más de un año, pero se va reconstruyendo año a año. O sea, el camino mismo en sí, no sé, no es el mismo que transitaron los incas, sino es el trazo, ¿no? Es eso lo que se conserva. Sí, nada más una aclaración para nuestros amigos mexicanos, el público mexicano. En el mapa que tenemos aquí a nuestra izquierda, en color crema, lo que tenemos es el Perú, estamos en Sudamérica, y como vemos el camino del Inca, la red vial incaica, hacia el norte, hacia arriba, es Ecuador, si no me equivoco. Abajo tenemos Chile y a lo mejor hasta unos pedacitos de Argentina. Y como vemos ahí Sí, el laguito que vemos ahí es el lago Titicaca que está colindando con Bolivia, que antiguamente pues era el Alto Perú, ¿no? sí. Pero Ujú. aquí dices algo muy interesante, Ana Paola, dices, el sistema vial presentaba elementos asociados al camino como tancos, tambos, etcétera. Todos estos términos, pues, ¿puedes explicarnos, por favor? Sí, los tambos son lugares donde se almacenaban distintos artículos que servían para la gente que transitaba el camino. Entonces, incluso acá en Perú tenemos una cadena de tiendas que se llama Tambo, que también cumple más o menos la misma función, ¿no? De que aparecen cada cierto tiempo. Bueno, los tambos aparecían cada ciertos kilómetros, ¿no? Para no, exactamente los tambos no. Los tambos sí eran lugares donde se almacenaban, por ejemplo, excedentes de producción de las cosechas. Podrían guardar también allí armamentos, ropa, ¿no? Lo que pasa es que había producción, o sea, algunas cosas se cultivaban en la costa, otras en la sierra, entonces para que la población de la costa tuviera acceso a productos que se tenían en la sierra, se producían en la sierra, entonces lo que se hacía era trasladar esos productos y se ubicaban en los tambos, ¿no? De la zona que no contaba con ese producto. Entonces los tambos eran prácticamente, o sea, lugares de almacenaje. Y los chasquihuasis Los y los chasquihuasis, apachetas. huasi significa casa en quechua. El chasqui es el mensajero del Inca. O sea, Chasqui era la persona quien básicamente se construía el camino. Nunca hay cosas, sí es así, ¿no? O sea, el Capañán es el camino principal, pero lo demás radial es, como les decía, para transitarse caminando, corriendo. Los chasquis eran, eran personas que se preparaban desde la infancia para tener esa labor de correr. Ellos estaban en muy buen estado físico, eran preparados desde niños para eso, ¿no? Entonces, corrían a través de un sistema de postas, o sea, y un chasqui de un punto a más o menos, ¿cuánto corrían ellos? Y creo que por ahí tengo anotada la cifra, pero era,
no sé, creo que como una buena carrera con muy buen físico, creo 5 kilómetros, 10 kilómetros, de repente me estoy equivocando en el dato, ¿no? Pero los chasquis iban a toda velocidad hasta el siguiente punto donde había otro chasquihuasi, donde le esperaba otro chasqui. Entonces ellos usaban un instrumento que es como una caracola, que se llama pututu, y tocaban antes de llegar a la siguiente posta. Entonces, al escuchar el chasqui que estaba en la siguiente posta, el pututu ya se preparaba y apenas llegaba el chasqui que tenía en una chupa, que es una bolsita, tenía un mensaje, podría ser un mensaje en los tipos o a veces, creo que muchas veces era un mensaje verbal. Entonces, ya lo esperaba, llegaba el otro chat y le daba el mensaje y salía corriendo también el otro chat. Y este sistema de postas hacía que, por ejemplo, un viaje desde Ecuador al Cusco para trasladar un mensaje o algo, pudiera ser en 4 días o también hay una ruta que le llaman la ruta de pescado, es que el Inca, el que se ubicaba en Cusco, podía consumir pescado fresco, ¿no? Que venía desde la costa de Arequipa. Muy bien. Nada más una aclaración también a nuestros amigos mexicanos, que cuando Ana Paola se refiere al Inca, se refiere a la autoridad suprema, al equivalente a un rey, que no es exactamente el mismo término, pero bueno, es al líder de la nación inca. Cuando se refiere al Inca, se refiere a la nación incaica. Bueno, y además, por supuesto, como dice ella, el sistema vial pues, tenía elementos asociados como centros ceremoniales, centros administrativos e infraestructura como puentes, escalinatas, etcétera. Pero, a ver, platícanos de cuestiones de características del diseño constructivo, por favor, Ana Paola. Ah, ya, estas características sí las recojo porque como aquí lo que primaba era que el mensaje llegara rápido o, por ejemplo, lo de la ruta del pescado, ¿no? También para que no se malograra el pescado. Entonces había una primacía de la línea recta, ¿no? Los caminos, pues si había una pendiente, pues se solucionaba con una escalinata. También para la conservación de los caminos, pues se trataba de pasar por zonas secas. Luego, hay algo es que lo que pasa es que este camino también servía para conectar centros ceremoniales. Entonces, y la cultura andina, los cerros son los apus, o sea, representan una divinidad. Entonces, el camino también corría paralelo a a la cordillera, a la cadena de montañas o de apus. Y de paso era fácil conectar también a los centros ceremoniales de altura, ¿no? Ah, esto es lo que nos decías sobre son de los chasqui, los mensajeros del Inca, el que recibe, dar o recibir algo. Que esos eran los mensajeros, los que andaban de posta en posta, corriendo llevando los mensajes. Sí. Ujú. Y los chasquihuasis eran los lugares donde, o sea, huasis, casa, entonces eran los lugares donde ellos descansaban, ¿no? Después de la carrera, entonces llegaban a su chasquihuasi. Ah, y ahí está lo que les comentaba, ¿no? Eran jóvenes preparados exclusivamente para esa labor, entonces su preparación desde la niñez, pues era eso, ¿no? O sea, la nutrición, el ejercicio, ¿no? Para que pudieran desempeñar esa labor. Y ahí, bueno, en esa imagen se puede ver que hay un chasqui tocando el pututu, está llevando como una bolsita, una chuspa. Llevaba, claro, también, lo que lleva ahí es una chacana, es un arma, por si acaso, ¿no? Si pudiera haber algún peligro. Y ahí están los tiempos. Em, por ejemplo, un mensaje 3 días, claro, desde Lima a Cusco. em, 4 días, sí, 4 días o dos, porque en verdad sí hicimos un cálculo con un amigo y sí era posible que desde Arequipa a Cusco se pudiera hacer esa distancia con lo que recorrían ellos, ¿no? Porque igual el camino que tenemos ahora para hacerlo con automóvil pues es distinto al que existía, porque Eh, les decía era recto, ¿no? O sea, era primacía de la línea recta. Excelente.
Nos decías que llevaban los mensajes por escrito, digo, oralmente o hablados, pero también llevaban esos quipus. Yo conocí los quipus, bueno, supe de ellos, no los conocía. Supe de ellos cuando estaba niño y me intrigó porque no sabían qué significaba y ahora hasta sabemos ahora. que es un método de escritura pues para llevar cuentas y no sé qué más. Platícanos, Sí. Ana Paola. Lo de, eh, lo de llevar cuentas sí está claro, pero últimamente creo están investigando sobre si también había un método de registro que iba más allá de la contabilidad, ¿no? Son bastante complejos, bastante por los colores, por la dirección de la torcedura de equipo, así se puede decir, no sé, el tipo de nudo también. Hay muchas características que tienen los tipos que todavía no conocemos. Y algo que me llamó la atención es que, por ejemplo, cuando algunos curacas que eran también autoridades de los incas, luego de la conquista, ellos tenían registro de lo que se tenían en los campos, ¿no? Entonces los españoles cuando llegaron empezaron a utilizar el material que encontraban allí porque se aprovisionaban de lo que necesitaban también ellos, ¿no? Entonces, estos curacas llevaban un registro de todo lo que había pasado desde que llegaron los españoles y en algún momento tradujeron esto a una demanda, un reclamo, ¿no? Entonces, me parece que para llegar a hacer eso es más allá que simplemente llevar cuentas, sino que hay algún relato que también podrían tener, posiblemente también que haya un tipo de escritura. Eso no está todavía, eh, digamos, aceptado, ¿no? Pero sí hay investigaciones sobre eso, de que pueda ser más allá que un método contable. Excelente, ¿no? Interesantísimo, interesantísimo el tema pues, la historia antigua y la arqueología y demás. Pero bueno, ya hablábamos hace unos minutos de la infraestructura asociada a esta gran caminería, que son los Nunca- itinerarios culturales actualmente, ¿no? ¿Nos puedes platicar sobre esto? Sí, es este chasquihuasi que les comentaba. em, hay, hay una planta, una distribución del chasquihuasi. Ahora, bueno, de estos chasquihuasi no se conservan, ¿no? Hay la foto esa de que aparece en Tarapacá, Chile, pues, eran cuartos pequeños, básicamente para que llegara el chasqui a descansar. Y, y bueno, y también había pequeños, eh, en ese caso no eran tambos, sino eran otras habitaciones, pero todo era para darle confort, o sea, o descanso al chasqui. Al mensajero. Sí, ujú. Esas son callancas, son construcciones longitudinales, porque por los caminos incaicos también se trasladaban tropas, ¿no? Entonces ya no era, por ejemplo, necesario solamente un, digamos, proveer de cobijo, ¿no? A una sola persona, sino que eran ejércitos. Entonces, estas callancas servían para que pasaran allí la noche los guerreros o también dejaran el armamento, ¿no? Por eso eran tan largos. ¿Y por aquí no pasaban comerciantes? El camino incaico también servía para trueques, ¿no? Para que se realizaran trueques, pero lo que pasa es que en el sistema que se manejaba en el Imperio Incaico, pues eh, era más bien el gobierno el que distribuía, ¿no? Que encargado, o sea, por ejemplo, en cada cierto punto del camino incaico se ubicaban unos centros administrativos. Entonces, era más bien la distribución que provenía del gobierno, de lo que le correspondía a cada zona. Pero sí había también trueque, ¿no? entre las personas, pero no era como que muy común que transitaran comerciantes, o no lo he leído así. ¿Y esto? Esas son
pequeñitas, esas son colcas. Ajá. Ah, y estas colcas también tienen un diseño especial. Ahí encontré que también, o sea, le suelen llamar como refrigeradoras de los incas, refrigeradoras naturales, ¿no? Porque se ubicaban en lugares altos donde pudiese tener muy buena ventilación. También el piso lo lucían con cal, o sea, para también conservar bien los alimentos. Em, Además, también, bueno, también otros objetos que también merecen buena conservación o un ambiente adecuado, ¿no? Ropa. Eh, de estos, recuerdo en un viaje que hice en Cusco, sí, en las zonas más altas es donde corre más viento y es ahí precisamente donde guardan los alimentos. Em, y bueno, aparte que hay también muchos alimentos que se conservan muy bien, ¿no? No sé si aquí en México también tienen un método de conservación de la carne, que por ejemplo se conserva, o sea, se hace secar la carne con sal. Entonces era así como se conservaba. O por ejemplo la papa, aquí se le hace un tratamiento para volverle otro producto que se llama chuño. O sea, se congela y luego se seca. Y bueno, ya pues el chuño dura muchos, muchos años. Sí, acá, yo recuerdo de niño, mis tías me ponían ellos ponían a secar la carne con un poco de sal y luego, y luego estábamos en un trapo, estábamos con un martillo machacando hasta deshebrar la carne, que es una típica de mi región donde estoy acá. Continuamos con esto, canchas. Acá se usa mucho la palabra cancha para el asunto sobre todo en un espacio para jugar fútbol, soccer o algún deporte, sobre todo. Se usa mucho la palabra cancha. Acá también, ajá, acá también canchas de fútbol les decimos, ¿no? Ajá, Y sí, esto, bueno, no sé si está relacionado, ¿no? Pero esa es la característica que tienen estas canchas, es que son habitaciones ubicadas alrededor de un patio. Y generalmente lo utilizaban familias, ¿no? También se ubicaban en cada cierto punto. En los centros administrativos encontrábamos esto, ¿no? Encontrábamos canchas, polcas, callancas, ¿no? Y sobre todo como una placita que era el Lushno. Entonces, como centro administrativo, no era un lugar tanto así como los chaquihuasis, no que era solo para que descansaran los chaquis, sino que acá había más infraestructura. Entonces, estas canchas pues eran como una mini vecindad, podría ser, ¿no? Como para tener aquí a 3 familias, ¿no? Que se albergaran por un tiempo allí. una característica de la arquitectura tradicional. ¿Y esto? Ese es el Ushnu, es como la placita. Ese Ushnu, la característica que tiene es que está formado por plataformas. Entonces, esa parte alta, la más alta era donde se podía ubicar el Inca o donde se podían oficiar las ceremonias. Ajá. Sí, y allí se vertía la chicha, ¿no? O sea, podría dar algún mensaje también, ¿no? Allí, por eso eran las zonas altas. Centros administrativos. Sí, bueno, ujú, Digo, interesante que se conserven las ruinas de todo esto, muy, muy interesante. ajá. Y en este centro administrativo, pues ya encontrábamos estas, ¿no? Las callancas por un lado, colcas hacia la parte, en la imagen pequeñita se puede ver que están en la parte izquierda, superior izquierda, varias colcas pequeñas. Y el Ushnu es las plataformas que se encuentran en el centro y por ahí también hay otros, no sé, hay callancas también, los que son más largos, ¿no? O sea, lo que les comentaba hace un momento. Ahí están los tambos. Sí, los tambos que servían de almacén también. Ah, aquí está, A cada, ubicados cada 25 kilómetros. a cada 25 kilómetros, como que una jornada o algo así, creo yo. Sí, los tambos fueron muy importantes, o sea, para los incas e incluso para los españoles, porque ellos cuando llegaron sin conocer nada, un lugar que era completamente desconocido, pues el camino incaico les sirvió porque prácticamente lo único que tenían que hacer era
caminarlo, ¿no? Era un camino amplio y encontraban provisiones, lugares donde descansar, ¿no? O sea, eso les facilitó mucho la conquista. Y son muy famosos los puentes, son muy famosos los puentes de fibras vegetales hechos allá en Perú, sobre todo en la zona andina, son muy famosos. Aquí tenemos algunos ejemplos de ellos. Sí, este es el que es Huachaca. Este puente también ha sido, bueno, es parte del sistema vial incaico que ha sido declarado patrimonio, ¿no? Este se renueva cada año. O sea, es es una fecha en la que van turistas, aunque, bueno, también tiene sus particularidades. Las mujeres se dedican a hacer determinadas labores, los hombres a hacer otras, ¿no? Porque tiene un poco también esto de ser un poco ceremonial. Entonces, eh, hay actividades que solamente pueden realizar determinadas personas, pero sí es algo que, que llama mucho no sé, es un atractivo turístico, ¿no? Es un puente que se va renovando cada año y es un puente que viene desde la época incaica, ¿no? Son cuatro comunidades, me parece, que trabajan aquí para renovarlo. Sí, aquí lo importante es la conservación de los saberes Sí, ancestrales que así. sobreviven hasta nuestros días. ¿Qué es esto? Esas son las zapachetas. Las zapachetas son como montículos de piedra. Cuando uno, eso incluso se hace ahora. Si uno, por ejemplo, uno al transitar el camino va a encontrar los sapos. Entonces, si uno le quiere hacer una petición especial, entonces lo que generalmente se hacía era llevar una piedra del lugar. O sea, yo podría llevar una piedra, por ejemplo, de Arequipa yo de repente me iba para un camino, no sé, digamos, hacia Puno o hacia Cusco. Entonces, yo al ver al Apu le podía hacer un pedido o esperar alguna protección o algo, ¿no? Entonces, yo le dejaba la piedra allí en esa pacheta con mis intenciones, o que podía ser piedras o que también podría ser hojas de coca, ¿no? Pero esos montículos de ahí, cada una de las piedritas que vemos son los pedidos de muchas personas a lo largo de todo el tiempo que estaba en uso el camino, que han dejado allí alguna petición. Y del otro lado, bueno, es también como una pacheta, pero que tiene como un espacio donde ya se puede dejar otra ofrenda, ¿no? De repente hojitas de coca, algo significativo de uno, ¿no? Que podría ser también eso. ¿Y los centros ceremoniales? Sí, el camino incaico conectaba también estos centros ceremoniales de altura. Estos centros ceremoniales, bueno, como los apus eran, digamos, divinidades o representaban ello, entonces se le hacían ofrendas, era una especie de ofrenda, ¿no? Lo que se realizaba allí. Entonces, se han encontrado estas en puntos altos. Las que he escogido acá, eso es en Chile. La foto de la derecha era como para que vieran qué imponentes se veían, ¿no? Los cerros, ¿no? Los edificios, si se fijan, están abajo en ese perfil, son edificios altos, pero la cordillera se ve imponente. Entonces, es eso lo que creo llamaba a que uno viera con respeto, como protectores a los sapos, ¿no? Eran estos cerros. Y ahí encontramos esto, Sí, las, sí, o- ajá, sí, las capacochas. Son estas ofrendas, ¿no? Estos niños también los preparaban, les hicieron exámenes luego de que los encontraran y vieron que a diferencia de lo que pudieran esperar de otros niños, pues ellos estaban muy bien nutridos, ¿no? O sea, eran como niños que habían sido tratados muy bien, o sea, como que desde siempre ya se sabía su misión iba a ser esa, ¿no? Y más bien era la idea de que ellos iban a viajar a otro mundo, o sea, eran como los mensajeros que iban a ir al mundo, o sea,
a encontrarse con los apus y darles el mensaje de lo que les pedían, ¿no? Por ejemplo, si de repente se tratara de una sequía, entonces eran elegidos para que pasaran de este mundo hacia el mundo de los apus y de paso les llevaran el mensaje, ¿no? O sea, no era tan visto así como que se estaba sacrificando una vida y que se hacía con pesar, sino que se supone era como un privilegio, ¿no? Ir a encontrarse con los apus. Disculpa mi ignorancia, pero ¿qué son los apus? Los apus son las divinidades, los cerros. Excelente, excelente la información. Voy a dejar de compartir la pantalla. Bueno, pues no me queda más que darte las gracias y bueno, este es un primer intento por hermanar el norte con el sur. Bueno, ya no soy el primero ni mucho menos, pero creo que tenemos acá similitudes. Acá de repente también hay alguna momia, dado la modificación, dado lo seco de la región desértica del norte de México. Ocasionalmente hay alguna momia, alguna ofrenda de estos indios que habitaban nuestro territorio. Bueno, te doy las gracias por tu generosidad y la información de esta charla. Ojalá que sea la primera de muchas para que podamos compartir podamos compartir toda la información que exista sobre cuestiones patrimoniales, de patrimonio, a de Perú hacia acá, hacia México, considerando en este caso que no solamente es el itinerario cultural, sino hay una serie de infraestructuras y elementos, no solamente de patrimonio construido, sino también de saberes ancestrales, de saberes Como la ancestrales. del Te puente. agradezco muchísimo tu tiempo, Ana Paola. Muchas gracias, Arturo.